Bienvenidos una vez más a este canal, Caminando como Jesús. Ya los extrañaba y yo sé que ustedes también extrañaban estos estudios bíblicos, así que hoy nos vamos a deleitar. Busque su tacita de té, de café, aquí tengo la mía, y sus apuntes, sus Biblias, claro, porque vamos a estar estudiando el tema de la mente. Pero antes, quiero dejarles saber que mi nombre es Darlene Espinal. Para aquellos que no me conocen y son nuevos en el canal, y para aquellos que no se han enterado de la noticia a través de mis redes sociales, estamos en espera de nuestra segunda bebé. Y claro, ustedes como parte de esta familia merecen saberlo también. Si alguno de ustedes está aquí por primera vez, comente debajo de dónde me ve, cuál es su nombre, ¿verdad? Hoy estaremos hablando sobre el tema de la renovación de la mente, un tema muy relevante, muy esencial, porque Satanás quiere atacar nuestra identidad a través de los pensamientos. Nuestra mente es como una torre de control en un aeropuerto, la que dirige los aviones que salen y que entran. Asimismo, la mente dirige los pensamientos que salen y que entran, de manera que los pensamientos controlan nuestras emociones, nuestras decisiones y parte completa de nuestra vida. Tanto Dios como Satanás quieren tu mente. El Señor Jesús dijo en la palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. De manera que para nosotros amar a nuestro Señor con toda nuestra mente necesitamos una renovación de la misma. Y eso es posible, claro que sí, a través del estudio de la palabra de Dios y ejercitar lo que vamos a estar aprendiendo en el día de hoy. Así que comparte este video con los demás porque yo sé que será de mucha bendición. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que vamos a invertir en tu palabra. Que seas tú, Espíritu Santo, nuestra guía. Que seas tú enseñándonos conforme a tu voluntad a cómo renovar nuestra mente. En el nombre de Jesús, amén. Váyase a Romanos capítulo 12, vamos a leer versos 1 y 2. Yo estoy usando la versión nueva, versión internacional, pero también la estaré alternando con la Reina Valera. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amoldeen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si ustedes notan aquí la primera palabra, por lo tanto, en el verso 1, es una palabra que conecta lo que ya se había dicho anteriormente. Por lo tanto, es un conector o conjunción inferencial. Quiere decir que lo que Pablo habló los capítulos anteriores es muy relevante e importante para poder entender estos dos versículos a continuación. Aquí Pablo les habla desde Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 11. Pablo habla sobre la condición pecaminosa del ser humano, sobre la salvación por gracia, sobre la justificación por la fe, sobre la obra redentora de Cristo y sobre la misericordia de Dios para judíos y gentiles. Especialmente Pablo termina el capítulo 11 hablando de la misericordia de Dios. Miren, yo quiero que leamos un poquito el capítulo 11 y les voy a recomendar, vayan y léanlo. Si no pueden leer del 1 al 11, lean por lo menos el capítulo 11. Con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes, porque recuerden que porque los judíos rechazaron al Mesías, nosotros fuimos tomados en cuenta los gentiles.
Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido objetos de su misericordia. Eso está refiriéndose a nosotros, los que no somos judíos, o sea, los gentiles, porque los judíos rechazaron a Dios, ahora nosotros somos objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora, como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Y luego habla de algunas características de Dios. Por ejemplo, dice que profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, que indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Y ven aquí la conexión. Por lo tanto, queriendo decir, dado a todo esto que yo les he hablado, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ven cómo Pablo resalta su misericordia, porque aquí estamos hablando de que Dios en su misericordia nos injertó al olivo que es Cristo. El pueblo de Dios, que son los israelitas, los judíos, son las ramas originales de ese olivo, pero por la desobediencia de ellos nosotros fuimos tomados en cuenta a causa de la misericordia de Dios. Por eso ahora, dice Pablo aquí, hermanos, por lo tanto, por todo lo que hemos visto de quién es Dios, de su carácter, su misericordia, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ok, vamos a ver qué significan estas palabras. Hemos entendido de que Pablo está hablando del capítulo 1 de Romanos hasta el 11, de muchos temas importantes para conocer qué fue lo que Dios hizo realmente para con nosotros. Entonces, la transformación comienza cuando entendemos cuánto Dios nos ha amado y perdonado. Es decir, la transformación de la mente inicia cuando nosotros empezamos a entender la misericordia de Dios para con nosotros. Y los judíos también, porque aunque los judíos rechazaron a Dios en algún punto, ellos tendrán su oportunidad para nuevamente ser injertados y salvados a pesar de su desobediencia. Dado que nosotros tenemos que entender esta misericordia de Dios, la estamos tomando en cuenta. Ahora nosotros vamos a ofrecer nuestro cuerpo. Cuando Pablo dice aquí, ofrezcan su cuerpo, la versión Reina Valera dice presenten su cuerpo, que en el griego esta palabra es paristemi, quiere decir poner en disposición, colocar delante de Dios. Es decir, es una rendición que vamos a hacerle a Dios, porque hemos entendido la misericordia de Dios, ahora nos rendimos a Él. Ofrecemos, colocamos nuestro cuerpo delante de Dios. Es como cuando un esposo ama a su esposa, la respeta. Y esa esposa entiende ese amor, entiende ese respeto que su esposo le brinda. Es fácil para esa mujer que rendirse a su esposo, porque ha entendido ese amor que tiene su esposo por ella. De la misma manera, cuando nosotros entendemos lo que es la misericordia de Dios, tomamos en cuenta esta misericordia, hay un entendimiento, una comprensión, entonces nosotros, hermanos,
ofrecemos nuestro cuerpo hacia Dios. Entonces dice como sacrificio vivo. Vamos a ver aquí qué significa sacrificio vivo. Y quiero que vaya tomando notas mientras vamos desarrollando el estudio para que pueda ir captando mejor. Un sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento los sacrificios morían. Recuerden que anteriormente se le llevaban corderitos y animales a Dios y ellos morían. Pero ahora Pablo dice un sacrificio vivo, refiriéndose a nosotros los creyentes. Nosotros no morimos al ofrecernos, al sacrificarnos a Dios, no morimos literalmente, pero ahora perteneciéndoles a Dios. Lo que esto implica es entregar nuestro cuerpo, es decir, la carne, los deseos carnales. Ahí voy a poner deseos, nuestros deseos, entregárselo a Dios. Mis acciones, yo se las voy a entregar a Dios. Mis decisiones, mi estilo de vida, o sea, yo voy a morir, no literalmente, pero voy a morir a mi carne, a mis acciones, a mis decisiones, a mi estilo de vida, para ahora vivir para Dios. Ustedes escuchan esa frase que dice, tienen que morir a su carne. Esto es lo que Pablo se está refiriendo. Ahora ustedes son un sacrificio, van a morir, pero vivo. O sea, no es que van a morir carnalmente, sino van a morir a todo esto que está aquí para vivir ahora para Dios. Luego, dice aquí la palabra, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo. Vamos a ver qué quiere decir esta palabra santo. Significa apartado, consagrado, diferente al sistema del mundo. Ahora no solamente nosotros vamos a entregarnos a Dios en carne, entregar nuestras acciones, decisiones y estilo de vida, sino que vamos a ser diferente al sistema del mundo. Eso quiere decir que somos santos, somos apartados, somos distintos al mundo y agradable a Dios, dice aquí. Y agradable a Dios. ¿Cómo nosotros podemos ser agradable a Dios? Agradar a Dios es algo que produce placer en Dios, ¿verdad? Cuando nosotros le agradamos, esto entonces es algo que Dios le produce placer. Es decir, nosotros ya no vivimos para las personas, sino que vivimos para agradar a Dios. Vamos a leer Gálatas capítulo 1, versículo 10. Entonces busco ganarme la aprobación humana o la de Dios. ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Por eso Pablo mismo dice aquí que procuremos nosotros ser agradable a Dios. Es decir, que no vivamos para agradar a las personas, sino que vivamos para agradar a Dios, lo que a Él le produce placer. Este es su culto racional. Aquí esta versión dice en adoración espiritual, pero lo voy a leer en la Reina Valera porque esta palabra está al final en la Reina Valera. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando aquí habla la palabra culto racional, se está refiriendo, yo antes no entendía este término, pero se los voy a explicar porque a lo mejor le ha sucedido a ustedes. Quiere decir logique latreia en el griego y su significado es una adoración consciente, un servicio inteligente, culto que nace desde el entendimiento. Entonces yo escribí aquí, ¿cuál entendimiento? Recuerden que hablamos que para nosotros poder rendirnos en adoración, ofrecer nuestro cuerpo al Señor como un sacrificio vivo, necesitamos entender la misericordia de Dios. De manera que aquí estamos conectando los puntos, porque la verdadera adoración no es solo cantar, es vivir rendido a Dios. Pero para que haya una rendición, necesitamos tener un entendimiento de su misericordia, de quién es Dios para con nosotros. Y yo escribí en un papel
así algo resumido, reemplazando las palabras que se encuentran acá por lo que hemos escrito aquí para poder entender más o menos lo que Pablo nos está tratando de decir. Mire, se los voy a leer. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, entonces aquí entra lo que hemos aprendido, pongan en disposición a Dios, cuando dicen ofrezcan su cuerpo, poner en disposición a Dios sus acciones, eso es lo que está refiriéndose aquí como sacrificio vivo, sus acciones, deseos, decisiones, estilo de vida, diferente al sistema del mundo. Aquí, cuando dice santo, que sea diferente al sistema del mundo, que produzca placer en Dios, cuando dice agradable a Dios. Y esto es un servicio inteligente, adoración que nace desde el entendimiento, que fue lo que definimos aquí como su culto racional. Lo vuelvo a leer. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes pongan en disposición a Dios su cuerpo, acciones, deseos, decisiones, estilo de vida diferente al sistema del mundo que produzca placer en Dios. Esto es un servicio inteligente, adoración que nace desde el entendimiento. Porque hermanos, hay personas que van a la iglesia porque los padres le inculcaron, porque saben que está bien, porque quieren cumplir con un mandato, pero no tienen un entendimiento del por qué. Por eso usted ve que ellos no adoran cuando van a la iglesia, están como si fuera en las nubes, levantan sus manos pero sin intención. Abren su boca y dicen gloria a Dios, pero no entienden por qué tienen que glorificar a Dios. Lo que Pablo está queriendo decir, yo quiero que ustedes tengan un entendimiento. Cuando ustedes adoren, que esta adoración nazca desde el entendimiento. Esto es un servicio inteligente que ustedes hacen. De manera que cuando tengamos este entendimiento de quién es Dios, su misericordia, su amor por nosotros, su sacrificio, nosotros vamos a poder poner en disposición nuestros cuerpos, nuestras acciones, nuestros deseos, nuestras decisiones y estilos de vida. Esto va a ser diferente al sistema del mundo. No lo vamos a hacer como el mundo lo hace, sino como Dios quiere. Y esto va a producir placer en Dios. Esto es una adoración que nace desde el entendimiento, una adoración genuina y verdadera. ¿Me siguen la línea? Ahora sí, vamos a ver. Dado que hemos entendido esto, dice lo siguiente, no se amoldeen al mundo actual. En el griego, esta es la palabra suschematizó, o sea, copiar un patrón, copiar un sistema. ¿Cuál es el molde del mundo? El molde del mundo, voy a resumir algunas cosas aquí, es básicamente pensar sin tomar en cuenta a Dios. Así es como el mundo obra. Dios nos dice básicamente, yo quiero que ustedes se entreguen a mí, ¿verdad? En las decisiones, en las acciones, pero el mundo no hace eso. Al contrario, el mundo piensa sin tomar en cuenta a Dios en sus decisiones, en sus acciones. Este es el molde del mundo. Todo lo contrario a lo que Dios quiere y lo que Dios manda de nosotros. El molde del mundo es decidir según lo que otros hacen. Es dejarse llevar por la corriente. Yo voy a ir a ver tal artista a tal concierto porque mis amigos también lo hacen. O sea, no tienen una identidad propia, sino que ellos se dejan guiar por lo que los demás hacen. El molde del mundo es valorar el éxito, el dinero o el placer más que la obediencia. Cuando nosotros valoramos las demás cosas por encima de Dios, nuestros éxitos, ganancias y atributos por encima de Dios, entonces estamos moldeándonos al mundo. Poner el yo
en el centro y no a Dios. Recordando de que cuando nosotros somos egocéntricos, nosotros no estamos poniendo a Dios primero y el mundo constantemente hace esto y quiere que tú también lo hagas. Vivir por presión cultural y no por convicción bíblica. Esto es algo que sucede mucho y que el mundo constantemente quiere moldearnos a esto. O porque yo nací o me crié en un hogar donde se practica esto, lo otro, se viste de cierta manera, se escucha ciertas canciones y se practican ciertas tradiciones, pero ¿es esto bíblico realmente? En otras palabras, el mundo forma nuestra mente con la cultura, con las redes sociales, con las opiniones o acciones de otros, con experiencias pasadas, con heridas, temores, orgullo, comparación. Pero Pablo lo que está diciendo básicamente cuando él dice no se amolden al mundo actual es no permitas que el sistema del mundo programe tu mente, sino, dice él, sean transformados mediante la renovación de su mente. Esta palabra transformados en el griego es metamorfo. De ahí viene la palabra metamorfosis. Y esto es básicamente un cambio interno que produce un cambio externo. Es como la oruga cuando se convierte en mariposa. En la oruga sucedió un cambio interno que produjo un cambio externo, un cambio visible. De manera que la transformación bíblica es cambiar la naturaleza del pensamiento, porque recuerden que el pensamiento es interno, nadie ve nuestros pensamientos más que Dios. Y cuando cambiamos nuestros pensamientos, cambiamos nuestras acciones, que eso es por fuera. Vamos a comparar el pensamiento con la oruga, un cambio interno, y luego nos convertimos en mariposas, que es el cambio externo, refiriéndose a las acciones, las tomas de decisiones, nuestro carácter, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a lograr esto entonces? Mediante la renovación de la mente, que en el griego es anakainosis, que es reprogramar, es hacer nuevo otra vez. Y la renovación de nuestra mente incluye nuestros pensamientos, las percepciones, las creencias, la imaginación, las actitudes, las decisiones. Entonces, es posible transformar nuestra mente. Es posible transformar nuestra mente, claro que sí, transformar nuestras percepciones, actitudes, creencias, imaginaciones, decisiones, todo esto es posible. Y esto no es simplemente pensar positivo, es cambiar la manera de percibir la realidad de las cosas, de la vida. Vamos a recapitular un poquito todo lo que hemos hablado. Primeramente, tenemos que entender la misericordia de Dios. Con esto también le voy a añadir entender su amor, entender su gracia, entender su carácter, quién es Dios. Por eso, hermanos, prontamente vamos a estar iniciando una serie sobre los atributos de Dios, porque entendiendo quién es Dios, su persona, su carácter, vamos entonces a, número 2, rendirnos a Dios. Cuando entendemos quién es Dios, su misericordia, su poder, su amor por nosotros, nos rendimos a Dios automáticamente. Esto hace que nosotros renovemos la mente. Y esta renovación de la mente es básicamente cuando experimentamos ahí una transformación. ¿Ok? La renovación es la oruga, recuerden, es el trabajo interno del Espíritu Santo y luego experimentamos una transformación, nos convertimos en una mariposa por fuera. Y todo esto es para discernir la voluntad de Dios, porque dice aquí, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, muchas personas quieren saber primero cuál es la voluntad de Dios. Pero Pablo dice, primero renueva tu mente y como resultado final vas a comprobar
¿Cuál es la voluntad de Dios? Muchas personas dicen, yo no sé qué Dios quiere para mi vida, cuál es su plan, su voluntad para mí, pero donde debemos empezar es por la renovación de la mente. Todo tiene que ver con la mente para entender lo que Dios quiere que hagamos. Ahora vamos a ver pasos prácticos de cómo renovar la mente, cosas que podemos hacer en el día a día. Leer la Biblia diariamente, porque recuerden, nosotros debemos de permitir que el Espíritu Santo renueve nuestra mente a través de la palabra, porque ahí en la palabra es que vamos a conocer a Dios y recuerden que el conocer a Dios es lo que nos lleva a una rendición. Cuando nosotros leemos la Biblia, todos los días, nos preguntamos entonces, ¿qué dice este pasaje sobre Dios? Muchas veces basamos la palabra en nosotros, en qué Dios me dice a mí. Y está bien, podemos también buscar eso en la palabra, pero debemos de recordar y reprogramar nuestra mente de que la Biblia se trata de Dios y de conocerlo a Él. En Juan capítulo 17, verso 3, Jesús hace una oración poderosa y Él dice, la vida eterna es que te conozcan a ti, refiriéndose a Dios, y a tu Hijo Jesucristo. O sea, la vida eterna, el propósito de todo esto es conocer a Dios, conocer a Jesús. ¿Y dónde vamos a conocerlo? Es a través de la lectura de la Biblia diariamente, dependiendo del Espíritu Santo, para que nos muestre quién es Dios, quién es nuestro Creador. De manera que entendamos esto, nos rendimos a Él, a su voluntad, y podemos así tener una renovación que produzca una transformación que nos lleva a conocer su voluntad. Algo que también debemos de hacer es meditar en lo leído, o sea, pensar profundamente. Yo tengo estos videos que pueden ir y escuchar para aprender a cómo meditar en la palabra de Dios. Es nosotros pensar intencionalmente qué fue lo que yo leí, cómo yo conecto este pasaje con Dios, cómo lo conecto con mi vida. ¿Qué me está tratando de decir aquí este contexto? Luego, vamos a identificar pensamientos incorrectos y reemplazarlos con verdad. Esto es algo que nos cuesta ejercitarlo. La palabra ejercitar quiere decir básicamente un ejercicio, practicar una y otra vez. Debemos de poner en práctica, nosotros cambiar las mentiras por la verdad. Y esta verdad se encuentra en la palabra de Dios, de manera que nuevamente debemos de nosotros volver a la palabra de Dios cada día para entender quién es Dios y quiénes somos en Él. Y esto lo podemos lograr a través de la meditación de lo leído y así poder identificar los pensamientos incorrectos y reemplazarlo con la verdad. Porque si no conocemos la verdad, no vamos a poder reemplazar la mentira. Luego la próxima cosa es orar. Nosotros subestimamos mucho el pedirle a Dios en oración que nos ayude a entender su palabra, su voluntad, su propósito para con nosotros. Es la oración combinada con todo esto que nos va a abrir la mente, que nos va a transformar ya para nosotros digerir todo esto que estamos aprendiendo sobre Dios y su carácter. Y muy importante, pedirle a Dios que nos ayude a obedecer su palabra. Una vez que hemos entendido quién es Él, su misericordia, su amor, debemos de rendirnos a Él, pedirle al Señor que nos ayude a poner en práctica lo que Él nos ha mandado. La renovación de la mente entonces produce discernimiento espiritual. ¿Quién no quiere discernimiento espiritual? La renovación produce sensibilidad a la voluntad de Dios, claro, porque vamos a ir entendiendo cuál es su voluntad. La renovación de la mente produce el tomar mejores decisiones porque vamos a consultar a Dios. Y la renovación de la mente produce paz y dirección. Eso es algo que todos andamos buscando. Ahora, hay una parte que me toca a mí en cooperación con Dios
y hay una parte que le toca a Dios. Mi parte es lo que hablamos aquí arriba, los pasos prácticos a tomar es exponerme a Dios a través de su palabra. Nosotros necesitamos ir a la palabra diariamente para conocerlo a Él. Luego obedecer, ¿verdad? Y pedirle en oración esta ayuda y rendir todo lo que soy, todo lo que tengo al Señor. La parte de Dios entonces es luego cambiarme internamente y esto va a producir una transformación externa, ¿verdad? Cuando Dios me cambia internamente, produce una transformación externa. Pasamos de oruga a mariposa. Hay una parte que yo hago en cooperación con Dios y otra es la parte del Señor. La renovación de la mente es una obra del Espíritu Santo y vamos a ir a 2 Corintios 3:18. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. El Espíritu Santo es el mismo Dios accionando a nuestro favor para lo que es una renovación, una transformación. Y todo esto inicia cuando comprendemos la misericordia de Dios. Cuando nosotros nos rendimos a Él, el Espíritu Santo hace su papel de lo que es ayudarnos a renovarnos internamente, nuestra mente, para entonces producir esa transformación externa que agrada y glorifica a Dios. Si ha llegado al final de este video, comente debajo y déjenme saber porque sé que fue un poquito largo. A veces no sé si hacerlo más corto, los videos, entonces eso me va a ayudar a saber qué tanto usted le interesan estos estudios así más detallados. Bueno, con esto dicho, espero que usted haya aprendido algo. Si es así, coméntelo también debajo. Y esto es una introducción, básicamente, como les había comentado, a la nueva serie que vamos a estar realizando sobre los atributos de Dios, porque un paso muy esencial para comenzar a renovar nuestra mente es entender quién es Dios a través de su carácter. Comparte este video con alguien más y los espero para la próxima. Bendiciones.